las prioridades nacionales de investigación en salud en el Perú. Como vemos, es el día 2, estamos 10 de septiembre, y el tema de tratar de hoy es investigación en salud materna, perinatal y neonatal en Nuevos Horizontes. Esta ponencia va a estar brindada por la doctora Danila Diana Guancuapasa, quien es obstetra e investigadora RENACIT, miembro del Consejo de Asesores SOCIMEP 2024, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, docente de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman y de la revista médica Basadrina de la misma universidad y de la revista médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, autora de múltiples artículos científicos publicados en Scopus, Medline, Cielo, Latindex, entre otros, miembro del Comité de Investigación y el Comité Institucional de Ética del Hospital Hipólito Unanue de Tacna y asesora de tesis de pregrado y posgrado en el área materno-infantil y salud pública. Muy buenas noches, doctora. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos los presentes y mi agradecimiento siempre a las sociedades científicas que en este momento están participando, a SOCEMUN, SOCIEM y CECIBEN, que han organizado este evento para poder compartir algunos conocimientos. De antemano, muchas gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, doctora, sí podemos ver. Ya. Bien, como me han presentado, yo soy docente de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y, bueno, trabajo muchos años en el área de salud materno-perinatal por mi profesión y además las investigaciones que realizo son puntualmente también en esta área. Así que me da mucho gusto poder compartir algunos aspectos o nuevos horizontes respecto a esta línea de investigación en salud materna, perinatal y neonatal. Em, para toda persona, sobre todo ya cuando es joven o es ya una persona adulta, la maternidad y la paternidad es un evento muy trascendente, no solamente para la mujer, obviamente para traer un hijo, no solamente debe existir una mujer, sino también su pareja y sobre todo su familia que la acompaña. Y durante la maternidad, bueno, hay múltiples implicancias físicas, emocionales, sociales y económicas, y obviamente hay una serie de cambios que, por supuesto, cuando una mujer o una pareja se decide tener un hijo, bueno, ellos ya están lo suficientemente preparados para poder eh, decidir o tomar esa decisión muy trascendental en sus vidas. Para muchas mujeres y para sus familias, bueno, tener un hijo representa tener una realización personal, para muchos también es una meta personal, sí está dentro de sus planes, para algunos no, los sorprende también en algún momento, sí, pero para la mayoría en términos, digamos, ideales, ha generado un nuevo sentido en el propósito de sus vidas, ¿no? Entonces, la maternidad viene a ser una oportunidad muy importante para poder enseñar, guiar y dejar un legado en el mundo. Eso nosotros decimos como seres humanos que el tener un hijo, bueno, es algo no solamente trascendente en las personas, sino que también de esa manera se va a perpetuar nuestra especie, ¿no? Entonces, pero es una forma ideal que todos debiéramos de repente conseguir si es que dentro de nuestros planes de vida, sí está el tener en el futuro una familia, obviamente dentro de ello los hijos, pero obviamente no todos también tenemos las mismas metas que podríamos tener. Cada vez las metas de las personas están cambiando y en el futuro cada vez menos se quiere tener hijos. Entonces, por eso es que el hecho de tener un hijo
también puede ocasionar sentimientos de pérdida de identidad personal, porque ya algunas mujeres, sobre todo, van a experimentar una reducción en su tiempo, en su espacio, para sus propias actividades, para su carrera y para sus pasatiempos. Esto ocurre primordialmente en las mujeres que han conseguido una educación superior o un estatus social ya mucho mayor, ¿sí? En el cual obviamente su desarrollo personal y profesional es mucho más importante. Y eso no ocurre en otras circunstancias, sobre todo cuando las mujeres provienen de estratos socioeconómicos bajos, donde por supuesto muchas veces les sorprende un embarazo no planificado y también obviamente la maternidad y la paternidad suele ser un problema. Así que hablando de maternidad y paternidad debiera ser una meta bastante esperable y sobre todo planificada para que pueda lograrse los mejores resultados. La salud materna y perinatal que hoy día nos congrega analizar este tema desde el punto de vista de investigación, bueno, ¿qué significa la salud materna? La salud materna es la salud de la mujer en el ámbito concreto de su manera de vivir, de realizarse y pertenecer a una familia, a una sociedad concreta. El hecho de estar embarazada o tener hijo, bueno, es una circunstancia normal. No debiéramos considerarla como algo de repente patológico o algo fuera de lo normal. Sí, el hecho de que una mujer esté embarazada o esté esperando un niño, sí, eso hace que una mujer debiera estar, bueno, de una manera totalmente buena y en condiciones óptimas para poder realizar su vida de forma natural y concreta. Entonces, por eso es que mejorar la salud materna simplemente es promover la capacidad y la autonomía de la mujer para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida ni la de su bebé. Quiere decir que el hecho de que una mujer esté embarazada, pues hay que darle todas las condiciones naturales para que ella continúe siendo sana y obviamente también que su niño venga en las mejores condiciones de salubridad o de salud. ¿Sí? Eso concentrando sobre todo al término de salud materna, que eso es lo que generalmente muchos tratamos de utilizar solamente el término de salud materna. Sin embargo, ahora se utiliza muchísimo el término de salud perinatal porque este término es mucho más amplio. Este término de salud perinatal significa el estado de bienestar no solamente de la madre, sino también del bebé durante el periodo comprendido entre las semanas finales del embarazo. Ese periodo perinatal comprende desde la semana 22 de embarazo hasta los 28 días después del nacimiento. Entonces, esta es una etapa bastante crítica, ya que incluye momentos claves del desarrollo del fetito, ¿sí? En la segunda mitad del embarazo y las primeras adaptaciones del recién nacido a la vida fuera del útero. Entonces, el hecho de que una mamá pase la mitad de su embarazo, quiere decir ya de los 4 meses y medio para adelante, ya significa que ese niño, ese fetito que está dentro del útero de la madre, bueno, ya tiene grandes posibilidades de vivir, ¿sí? Y más aún cuando ya ha nacido y durante los primeros 28 días, queremos decir, durante el primer mes de vida de este niño, todo ese periodo comprende el periodo perinatal. Y por eso nosotros ahora utilizamos, o a nivel internacional se utiliza más en términos de salud perinatal para involucrar a la mamá, al feto y al recién nacido. Bien, ese término que ustedes han escogido, salud materna, perinatal y neonatal, en realidad el término perinatal comprende y abarca estos tres aspectos. Pero cuando nosotros analizamos toda esta línea de investigación, hay un problema muy importante que generalmente asociamos mucho, sobre todo en la salud materna. Y uno de los problemas importantes es la mortalidad materna. Si nosotros sabemos que el hecho de estar embarazada, una mujer es un proceso normal, ¿sí? Pero no solo todo transcurre con la normalidad. Muchas veces en esos 9 meses de embarazo ocurre una serie de complicaciones, ¿sí? Patologías que pueden llevar a la madre a una situación bastante crítica, ¿sí? Complicaciones muy dramáticas que al final terminan en la muerte.
y por lo tanto la mortalidad materna es un resultado bastante inesperado, bastante negativo, ¿sí? Y que se considera una de las tragedias más grandes que ocurren en nuestra sociedad. No es lo mismo que fallezca, por decirlo así, sin desmerecer obviamente al resto de personas, pero no es lo mismo que fallezca un varón a que fallezca una madre, ¿sí? Entonces, por eso es que la muerte materna, además de considerarlo una tragedia, es un indicador sanitario que con mayor claridad va a evidenciar las inequidades y la exclusión social, porque las madres que fallecen generalmente son pobres, viven en zonas rurales, ¿sí? Están obviamente en zonas excluidas y también nos indica las inequidades de género, porque por el hecho de ser mujeres, todavía en nuestro país tenemos limitaciones para el caso de las mujeres rurales, sobre todo, de que no tienen mucho acceso, ¿no? A las atenciones médicas, etcétera. Además, representa el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales. Eso quiere decir que la mortalidad materna es un indicador que para nosotros nos va a medir como país, ¿sí? Cuán mal estamos en cuanto a la sociedad respecto a todos estos indicadores. Fundamentalmente, se considera la mortalidad materna un problema de derechos humanos porque si muere una madre significa que ella no ha tenido acceso a la atención, no le han dado la atención correspondiente, ha tenido que pasar por complicaciones de su embarazo que no han sido detectados a tiempo y finalmente ha tenido que fallecer. Y obviamente que después de fallecer, pues deja en abandono a sus otros hijos pequeños y al niño que acaba de nacer, ¿sí? Y destruir prácticamente todo un hogar. De igual manera, la mortalidad perinatal, si eso vendría a ser ya la muerte de un niño dentro del útero de los 4 meses y medio en adelante o cuando ya ha nacido hasta el primer mes de vida o los 28 días de vida. Todo ese periodo perinatal también es bastante crítico, sobre todo porque el niño, junto con su madre, obviamente está pasando una serie de condiciones no solamente de crecimiento y desarrollo dentro del útero, sino que cuando nace tiene que adaptarse a su nueva vida extrauterina. Y en ese periodo justamente ocurre también una serie de complicaciones, de patologías que este niño puede también transcurrir. Y por eso es que en este periodo es muy difícil también poder sobrellevar de repente o poder lograr una vida sana. Si nosotros analizamos los indicadores de la mortalidad infantil durante estos últimos años, hemos visto que ha ido decreciendo o ha ido reduciendo la mortalidad infantil, pero la mortalidad neonatal también se ha reducido. Sin embargo, en estos últimos 10 años o más de los últimos 10 años, obviamente la mortalidad neonatal es la que menos se reduce o se ha mantenido porque si bien antes, en los años mucho más, en las últimas décadas o en las décadas pasadas, las principales causas de mortalidad de un niño eran las infecciones respiratorias y las infecciones diarreicas. Esto se ha ido controlando, por eso es que se ha reducido tremendamente tanto la mortalidad infantil como la mortalidad neonatal. Pero en los últimos años, si bien eran las primeras causas, ahora la primera causa de mortalidad infantil resulta ser las causas de mortalidad neonatal, principalmente la prematuridad, que aún no se ha controlado y sigue siendo todavía alta respecto a otros países. Entonces, esta mortalidad infantil o perinatal en los niños, obviamente también es diferente en cada una de las regiones de nuestro país. Cuanto más deprimida es la zona o más pobre, como en el caso de Puno, Junín o Loreto, ¿sí? Resulta siendo más alta, porque en esos lugares obviamente hay menores condiciones socioeconómicas, y otras menores condiciones de atención en salud. Entonces, por lo tanto, los niños también fallecen cada vez más en esas regiones. Por lo tanto, la
La salud materno-infantil es una de las principales grupos vulnerables que nosotros como sector salud nos dedicamos, principalmente por varios factores. Uno de ellos es porque nosotros como país tenemos una gran población joven en edad reproductiva, eh, producto de la alta tasa de natalidad de hace muchos años atrás. Sabemos que hace muchos años atrás las familias tenían 6, 7, 8 hijos hace varios años. Y esos hijos que nacieron en cantidad bastante grande hace varios años, hoy son jóvenes o son adultos. Y obviamente tenemos una gran cantidad de jóvenes y de adultos en edad reproductiva. Y son ellos justamente los que ahora tienen sus hijos y por eso tenemos gran cantidad de mujeres y hombres que tienen, que están en edad reproductiva y que hoy obviamente tienen sus hijos. Si bien se ha reducido el número de hijos por persona o por familia, porque ahora ya en el Perú el promedio de hijos por familia o por mujer es de 2 a 3 hijos, ya no es como antes de 7, 8 hijos, ¿no? Máximo se ve en una familia 3 hijos y en promedio son inclusive 2 hijos, dependiendo si es zona urbana o rural, obviamente tienen hasta 2 hijos, la gran mayoría de familias, pero por la gran cantidad de población joven y adulta en edad reproductiva, obviamente tenemos una gran cantidad de nacimientos todavía. Entonces, hablando de magnitud en cuanto a los nacimientos y los embarazos, obviamente todavía es un gran grupo al cual nos tenemos que dedicar no solamente en el área de investigación, sino como atención en salud en general. Pero la investigación en salud, bueno, es una herramienta importante que como personal de salud y ustedes como estudiantes, obviamente, resulta ser uno de los pilares fundamentales de las universidades. En cuanto a su formación académica, ustedes en las universidades no solamente van a aprender sus cursos de medicina, sino también a poder brindar atenciones de proyección a la comunidad y también a realizar actividades de investigación. Son como las funciones fundamentales de toda universidad. Por lo tanto, la investigación en salud, bueno, es una herramienta que permite proponer políticas en salud y mejorar la calidad de vida de las personas. En cuanto a salud materna perinatal, obviamente es muy importante que se realicen investigaciones en esta área. Con los resultados de las investigaciones, obviamente, los profesionales de la salud y ustedes estudiantes, porque desde estudiantes ya se hace investigación, se va a permitir proporcionar diagnósticos más certeros y mejores alternativas de tratamiento para los pacientes, en este caso para las madres y los niños, ¿no? Entonces, si no realizamos investigaciones, lo que ustedes han aprendido hoy no va a ser lo mismo en cuanto al diagnóstico y tratamiento que se aplique de acá a unos años. Así que la medicina va avanzando cada día más, hay nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos, por lo tanto, ustedes tienen que hacer investigaciones y si no la hacen, tienen que leer las investigaciones que han realizado otros médicos y otros profesionales que, por supuesto, han dedicado su tiempo para poder aportar con la ciencia en este caso. Ahora, los médicos también incorporan la medicina basada en evidencias en su práctica clínica. Vuelvo a repetir, si ustedes no hacen investigación, cuando sean médicos, ¿sí? Van a tener que aplicar sus diagnósticos y sus tratamientos de acuerdo a las evidencias existentes. Eso quiere decir que ustedes tienen que leer y estar al día con todos los nuevos conocimientos, con todas las nuevas investigaciones, y de acuerdo a esos hallazgos en esas investigaciones, ustedes tienen que poner en práctica en su práctica clínica, obviamente, todos esos nuevos conocimientos y obviamente eso va a mejorar la calidad de atención y también le va a dar mucha importancia a los estudios que puedan realizar sus pares. Contrariamente, los temas de interés de investigación se basan muchas veces en intereses personales, dejando de lado los verdaderos problemas en salud de la población que requieren atención. No siempre se hace la investigación que se necesita en el país o en una región, porque nosotros para poder investigar tenemos que primero saber cuáles son los problemas que puedan aquejar una región o un país. Y de acuerdo a esos problemas de salud, nosotros obviamente tenemos que investigar de acuerdo a esos problemas prioritarios de salud.
¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que analizar primero cuál es la situación de la salud materna en el Perú y no solamente la salud materna, sino también la salud perinatal. Y aquí es donde nosotros, si hacemos un análisis a nivel de todo el mundo, vamos a ver que en todo el mundo el 99% de todas las muertes maternas y las muertes de los recién nacidos, ¿sí? Ocurren en los países en desarrollo, como tenemos en el África, en Asia y sobre todo en Latinoamérica, pero dentro de Latinoamérica no estaban en todos los países de igual manera ocurriendo las muertes, en este caso maternas o de los recién nacidos, sino también ocurren primordialmente en los países que tenemos un desarrollo mucho más bajo, como en el caso del Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, ¿sí? México y algunos países de América Central. ¿Y eso porque justamente a raíz de un bajo desarrollo, bueno, hay menos condiciones de vida, los servicios de salud no son los más adecuados, hay menos recursos, las mujeres tienen menos educación, sí, viven más en zonas rurales, son más pobres, etcétera? Todas esas condiciones hacen que las mujeres embarazadas pues no lleguen en buenas condiciones a terminar su parto o fallezcan durante ese periodo, y más aún sus recién nacidos también son prematuros, son desnutridos, o si nacen también nacen con alguna complicación que finalmente también fallecen. Así que la gran cantidad, por no decir casi la totalidad de fallecidos, tanto de las madres como recién nacidos, ocurren en estos países. Si bien ocurre también en países desarrollados, pero es muy raro que ocurra la muerte en una madre y un niño. De igual manera, si nosotros analizamos este indicador importante, que es la mortalidad materna en todo el Perú, nosotros también podemos apreciar que la mortalidad materna ocurre más en la zona de la selva o en la zona de la sierra, ¿sí? Diferente a la mortalidad materna, que es mucho menor en las regiones de la costa o en ciudades donde tienen mayor desarrollo económico, como en el caso de Madre de Dios y todas las ciudades como Lima, Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua, incluyendo Ancash, que son las regiones de la costa, que justamente somos las ciudades o las regiones que tenemos mejor desarrollo económico, mejores condiciones de vida, hay mayor urbanidad, ¿sí? Hay mejores condiciones educacionales de las mujeres, los servicios de salud también son más accesibles, etcétera. Y por lo tanto, pues, si bien ocurre también muertes maternas, pero son mucho menores que en las regiones de la sierra y de la selva, es donde se concentra, por supuesto, los mayores problemas en términos de mortalidad. Analizando nuevamente el indicador de mortalidad materna por los distintos, desde el año 2000 hasta el año 2023, hemos visto que se ha ido reduciendo también las muertes maternas, pero hubo un incremento durante los años de la pandemia, en el año 2020 y 2021, justamente porque por motivo de la pandemia, pues ha habido también un mayor abandono, por decirlo así, en cuanto a las atenciones de las madres y de los niños, porque se priorizó muchísimo las atenciones del COVID-19 y esa reducción en la atención en la salud de la madre y el niño ha ocasionado una mayor mortalidad en estos 2 años de la pandemia. Menos mal, ya para el año 2022 y el año 2023 ha regresado también a la reducción que estuvimos en los años anteriores y actualmente también se está reduciendo. Esperemos que se reduzca cada vez más. Dentro de las causas más importantes de las causas de la mortalidad materna, tenemos el 50% en este año 2024 de lo que va el año, el 50% de las muertes son muertes directas. Eso quiere decir que ocurre por complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio, o por intervenciones o omisiones o tratamientos incorrectos, pero durante el embarazo, parto y puerperio. O sea, son complicaciones relacionadas a estos periodos. Entonces, son primordialmente hemorragias, la preeclampsia y las infecciones principalmente por abortos provocados. Eso es lo que ocurre en la mitad de los casos de las muertes maternas.
pero el 33% de los casos ocurre por muertes indirectas, que son principalmente por enfermedades preexistentes que aparecen generalmente o están presentes antes del embarazo y que se agravan justamente por el embarazo. Por ejemplo, cuando una madre es diabética, antes del embarazo se agrava con el embarazo, o es hipertensa, o es obesa, o tiene tuberculosis, y estando embarazada obviamente se va a agravar su enfermedad. Eso ocurre un 33%. Y un 17% ocurre como muerte materna incidental, que son relacionadas, muertes relacionadas pues a otros eventos totalmente distintos al embarazo, como causas accidentales o incidentales, como por ejemplo un accidente de tránsito o un suicidio, un homicidio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre justamente en este último año, que esperemos que también se vaya reduciendo todas estas causas. ¿Qué pasa con la situación de la investigación? ¿Cuánto se está investigando en salud materna o perinatal? Veamos en cuanto a nivel internacional, cuántas publicaciones o cuáles son los países que publican de acuerdo al ranking de Simago. Vemos que los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, son los países que más investigan en el área de obstetricia y ginecología, que son de repente los países, por supuesto, que tienen mayores publicaciones, mayores investigaciones, porque ellos también tienen mayores recursos en cuanto a la investigación. Aparece en el puesto 10º a España, que es un país finalmente europeo, pero que tenemos publicaciones de nuestro idioma, donde podemos nosotros también acceder a leer una serie de artículos para ver también cómo se está avanzando en cuanto al área, sobre todo de salud materna y perinatal. ¿Sí? Y en el puesto 13 tenemos a Brasil, que también es el país latinoamericano que más publica, sobre todo en esta área de salud materna. Y si hacemos un análisis respecto a las publicaciones en salud materna y perinatal en Latinoamérica, vemos que en Brasil es el país que más también publica o investiga en el área de salud materna, ¿sí? Y luego le sigue México, Chile, Argentina, y Perú está en el 8º lugar. Eso quiere decir que nosotros como país, pues, si bien se publica cada vez más, pero las publicaciones son muy escasas en términos de salud materna y perinatal. Sí, entonces falta muchísimo todavía para poder publicar, porque tenemos muchos problemas de salud en esta línea de investigación, que obviamente, si bien evidenciamos los problemas, probablemente se hagan investigaciones, pero se tienen que llegar a publicar en revistas de mayor impacto para que pudieran ser accesibles y pudieran también estar a disposición de de todo el mundo científico. Bien, en cuanto a la situación actual de las investigaciones en salud materno-perinatal y neonatal en el Perú, bueno, se ha ido avanzando y ha ido evolucionando, obviamente. Se está investigando cada día más, sobre todo a raíz del licenciamiento de las universidades. Una de las líneas de investigación en la cual va creciendo es la línea de salud materna y perinatal, pero no es suficiente, todavía estamos enfrentando desafíos importantes, pero vamos a ir analizando qué es lo que se ha ido investigando en estos últimos años. Dentro de las investigaciones, pues hay avances en políticas de salud pública, porque en las últimas décadas el Perú ha implementado políticas orientadas a mejorar la salud materna y perinatal, ¿sí? A través de los programas que ha implementado el gobierno, como el Programa de Salud Materna Infantil, el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal, con lo que han contribuido a reducir significativamente sobre todo las tasas de mortalidad materna y perinatal. Así que ha resultado las políticas de salud en el Perú,
si bien son lentas la reducción, pero está disminuyendo la tasa de mortalidad materna y neonatal en el Perú. Estas políticas han dado un marco de acción para implementar investigaciones enfocadas en mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud materna y neonatal. Así que hay investigaciones relacionadas a la calidad de servicios de salud, ¿sí? Sobre todo en cuanto al área de salud materno y neonatal. Otra área importante de investigación que se ha priorizado en el país, bueno, es la mortalidad materna, porque es un problema que ya hemos mostrado hace un momento, y se ha investigado principalmente las principales causas de mortalidad materna, como son las hemorragias, las hipertensiones, infecciones y complicaciones relacionadas principalmente a la falta de acceso de salud y a la calidad de atención, sobre todo en zonas rurales, sobre todo hablando de mortalidad materna. Se ha hablado muchísimo, hay estudios relacionados a muerte materna en la zona rural. Después tenemos la atención obstétrica y neonatal. Se han desarrollado estudios para mejorar la calidad de atención durante el embarazo, parto y el periodo postnatal y la implementación de estrategias para disminuir las complicaciones. Entonces, hay investigaciones relacionadas a la atención obstétrica y neonatal, creo que es lo que más se ha realizado también en estos últimos años. Respecto a la desigualdad en salud, la investigación ha puesto en evidencia las brechas que existen en cuanto al acceso a los servicios de salud, sobre todo en el área rural, ¿sí? Y en comparación a las zonas urbanas, sabemos que la mayoría de los especialistas, sobre todo en el área de obstetricia, están concentrados en las áreas urbanas. Y en la zona rural, pues a las justas llegan los serumistas, sí, que tienen que resolver las mayores complicaciones en lo que es el embarazo y el recién nacido, y por supuesto hay desigualdades en cuanto a la atención en las zonas rurales, ¿sí? No solamente por ser zona rural, sino porque también nuestro país tiene una geografía bastante accidentada y además también las costumbres, de acuerdo a las etnias que existen en nuestro país, pues no permiten sobre todo el cambio de algunas costumbres y el acceso principalmente a las atenciones por un profesional de la salud. Otro área donde también se ha investigado son los factores socioeconómicos. Muchos estudios han abordado cómo las condiciones de pobreza y educación influyen en la salud materna y neonatal y destacan la importancia de las intervenciones multidimensionales. Quiere decir que, bueno, o sea, sí hay bastantes estudios respecto a cómo influye la pobreza, la baja educación de las mujeres, sobre todo, en incrementar muchas complicaciones del embarazo y que ocurren finalmente o terminan en mortalidad materna. En cuanto a los desafíos pendientes, pues a pesar de todos los avances que ha habido en cuanto a lo que es las atenciones, existe importantes todavía desigualdades en las zonas urbanas y, mejor dicho, en las zonas rurales de nuestro país, sobre todo en las regiones amazónicas y andinas, porque ahí existen justamente las mayores tasas de mortalidad materna y neonatal y el acceso a la atención del embarazo y de los recién nacidos en estas zonas, bueno, son bastante limitados. No solamente porque son zonas pobres, sino porque la falta de accesibilidad geográfica y lo accidentado que es nuestro país no hace que fácil que estas mujeres puedan ir a controlarse sus embarazos y atender justamente sus complicaciones. Esto afecta también la producción de las investigaciones en estas zonas de difícil acceso. Por lo tanto, no hay muchas investigaciones en las zonas rurales o en las zonas de la selva donde se requiere justamente analizar las brechas regionales de nuestro país. En cuanto al acceso a los recursos y financiamiento, la falta de inversión en la investigación, particularmente en la salud materna y neonatal, bueno, es un desafío siempre importante. Y el financiamiento escaso que hay en todo nuestro país se concentra principalmente en los centros de investigación
ubicados en grandes ciudades, ¿no? Como Lima o Arequipa, bueno, donde si bien hay también problemas, no solamente porque es zona urbana, sino que también en esas ciudades grandes existen cinturones de pobreza, ¿sí? Alrededor de toda la ciudad, pues hay una gran población de migrantes y se requiere justamente también hacer estudios en esas zonas donde existe bastante pobreza, pero el acceso a los recursos y el financiamiento para las investigaciones en todo nuestro país es bastante limitado, ¿no? Es a través de las universidades que existe financiamiento o a través de Concitec, pero cuando nosotros vemos los financiamientos a través de Concitec, bueno, no priorizan la salud materna y neonatal o lo que es fundamentalmente la salud en este grupo, sino priorizan otros temas de salud donde finalmente la salud materno-perinatal resulta ser algo secundario en términos de financiamiento o de apoyo de recursos económicos para realizar investigaciones. En cuanto a capacitación de profesionales, bueno, existe una necesidad de formar más investigadores especializados en salud materna y neonatal y la falta de capacitación en investigación en muchas áreas del país, pues también limita la producción científica en este campo. Bueno, ustedes saben que los profesionales de la salud a las justas les alcanza sus horas de trabajo para hacer labores asistenciales y no hay lo que dice la mayoría tiempo como para poder dedicarse a investigar, ¿no? Lo que hace que principalmente en las universidades se desarrollen más las investigaciones. Y bueno, aparte de eso, en la universidad, bueno, no nos dan, o en la gran cantidad, o en la gran mayoría de universidades y de carreras de ciencias de la salud, no se les prepara adecuadamente, ¿sí? En cómo investigar o cómo hacer una investigación, o resulta ser muy tedioso, muy difícil, muy aburrido, y por lo tanto falta capacitar a los profesionales desde el pregrado para que puedan realizar las investigaciones. Por eso es que hay una baja producción científica, a pesar de todos los avances, las investigaciones que se realizan son aún limitadas y las investigaciones que se hacen, que tienen muy poco financiamiento, bueno, no tienen un alto impacto, son investigaciones básicas. Y por supuesto, al haber pocas investigaciones, por eso es que hay pocas publicaciones, ¿sí? Y muchas publicaciones también no llegan a estar en revistas indexadas. A veces se publican en revistas locales y obviamente esas no tienen la visibilidad adecuada también, no sabemos finalmente qué cantidad de investigaciones se está produciendo y cuál es el aporte de esos nuevos conocimientos de los problemas de salud materna en nuestro país. En cuanto a las oportunidades y recomendaciones, podemos decir que la colaboración entre instituciones académicas, ¿sí? Entre centros de investigación y organismos internacionales, podría incrementar obviamente la producción de investigaciones en salud materna y perinatal. Pero no existe o existen muy pocas alianzas, ¿sí? Entre las distintas instituciones, hablando de instituciones nacionales e internacionales para poder fortalecer y mejorar también estas investigaciones. Hace muchos años atrás ha habido mayor financiamiento, pero estos últimos años, como la salud materna ya no es prioritario, por decirlo así, en términos generales en cuanto a investigación, pues se ve muy poco apoyo en esta línea de investigación. Las iniciativas de telesalud y la incorporación de las tecnologías móviles para el uso de tecnologías en las áreas rurales, bueno, han cobrado mucha importancia y sobre todo ahora se utiliza mucho la tecnología, principalmente en zonas rurales por el poco acceso que existe a la atención directa y con el objetivo de mejorar las coberturas de atención. Por lo tanto, es importante también poder hacer, quizá es una oportunidad para poder mejorar las investigaciones en esta área, ¿sí? Con el uso de la nueva tecnología. El enfoque intercultural, también por la diversidad cultural, sobre todo de nuestro país, las investigaciones que integran este enfoque intercultural en la atención materna y neonatal son claves para mejorar también los resultados de la salud en poblaciones, sobre todo indígenas y rurales.
Entonces, esa es una oportunidad todavía que falta explorar y poder seguir investigando, considerando la interculturalidad de nuestro país. El impacto del COVID-19, hemos visto cómo ha afectado el COVID-19 en la salud de la madre y el niño, y hemos visto cómo ha incrementado la salud, ¿sí? Por la interrupción justamente de los servicios de salud esenciales, porque se dio prioridad a los casos de COVID-19, y esto ha ocasionado que haya un mayor incremento, no solamente en la mortalidad materna, sino también en la muerte de los recién nacidos. Se ha vuelto a incrementar sobre todo la prematuridad, el bajo peso y los problemas del recién nacido, que veíamos que estaba disminuyendo, pero a raíz del COVID, que ha habido entre comillas, podríamos decir, un abandono, una reducción en las atenciones en la salud de la madre y el niño, y esto estamos viendo como una consecuencia, obviamente, de esa pandemia que hemos tenido en todo el mundo. En resumen, en el Perú se han mostrado importantes avances en la investigación en salud materna y perinatal y neonatal, pero sigue enfrentando desafíos en cuanto a la equidad en el acceso a la atención, a la necesidad de mayores inversiones, sobre todo en investigación científica. Una de las líneas prioritarias del país, ustedes todavía habrán visto este gráfico que hasta el año 2023, a través del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, se han priorizado 11 líneas de investigación. Sé que están actualizando, todavía no tenemos las nuevas líneas de investigación, pero una de estas líneas de investigación era la salud materna, perinatal y neonatal. ¿Sí? Entonces, todavía sigue siendo muy importante, pero esto a raíz del análisis de toda la situación de salud en el año 2019, que había también otros temas prioritarios de salud, otros problemas, pero todavía la salud materna, perinatal y neonatal sigue siendo una línea importante de investigación, porque todavía tenemos problemas de salud en este campo o en este grupo de grupo de población vulnerable. Investigar en salud significa generar conocimientos y tecnologías en salud, porque esta es una condición imprescindible para el desarrollo humano y medio fundamental para lograr el bienestar individual y colectivo. Eh, Investigar en salud significa atender las prioridades nacionales, significa hacer investigaciones de acuerdo a todos los problemas prioritarios de salud que tenemos. Si todavía la salud materna es alta, la salud neonatal o la mortalidad neonatal todavía sigue siendo alta, comparándonos sobre todo con otros países de Latinoamérica que están mucho más desarrollados que nosotros, y más aún comparándonos con el nivel internacional, todavía tenemos indicadores muy altos, tenemos una mortalidad muy elevada, todavía seguimos teniendo problemas que podemos resolver y que podemos prevenir. Por lo tanto, hace falta generar nuevo conocimiento y tecnologías a través de la investigación para producir un mayor desarrollo y solucionar los problemas de salud de nuestras madres y de nuestros niños. ¿Para qué investigamos? Bueno, para comprender mejor y aportar soluciones a los problemas de salud individual y colectiva a través de investigaciones éticas, multidisciplinarias de calidad, bien dirigidas con un abordaje intersectorial e integral de la salud. Hacer investigaciones en el área materno, perinatal y neonatal no solamente involucra al médico, sino estas investigaciones son muy importantes que sean a nivel intersectorial, o sea, incluir además del sector salud, el sector educación, agricultura, para ver lo que es alimentación, ¿sí? Trabajo, etcétera, y en forma integral, incluyendo también a otros profesionales de la salud, como es el psicólogo, la enfermera, el nutricionista, sí, el odontólogo, que hace un abordaje mucho más completo en los distintos problemas de salud de este grupo. ¿Por qué investigamos? ¿Por qué se investiga? Porque se requiere todavía aún políticas, estrategias y soluciones innovadoras basadas en evidencia científica que contribuyan a proteger y mejorar la salud de la población, en este caso de la madre y de los niños,
y reducir, por supuesto, las inequidades e impulsar el desarrollo de la sociedad nacional. Todavía hace mucha falta que se investigue para poder solucionar todos los problemas que hemos visto. La línea de investigación de salud materna, perinatal y neonatal no solo incluye la salud materna, sino también la disminución de la mortalidad en niños menores de 5 años. Además, comprende la salud materna como la de su descendencia. Estudiar la salud de la madre y del niño no solamente es conseguir mejoras en estas dos personas, sino también, además de su familia en general, sino también es conseguir, ¿sí? Que se mejore la salud de toda su descendencia, porque tratar a un niño que esté en buenas condiciones y sano, aseguramos que todo su futuro también sea bueno en términos no solamente de salud, sino también de todo su desarrollo. Así que incluye factores involucrados desde la concepción hasta el parto y hasta el periodo neonatal, y también todo lo que ocurra en un niño pequeño, un recién nacido, eso va a significar una repercusión en toda su vida futura. Entonces, es clave el estudio de la salud materno-perinatal para generar conocimiento que tenga un impacto positivo en la salud de la mujer, de las gestantes y además de su descendencia. ¿Cuáles son los problemas de salud maternos prioritarios? Veamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el Perú. ¿Cuáles son los problemas más importantes? Hemos hablado de la mortalidad materna, pero ese es un problema el más grave, por decirlo así. Además de ese, que es el más grave y el problema más dramático, antes de que la mamá muera, obviamente, también tiene una mortalidad, una morbilidad materna extrema. Quiere decir que tiene una complicación muy grave que generalmente es muy difícil de manejar y que generalmente estas mujeres llegan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Son muy graves de poder manejar, inclusive en un hospital de bajo nivel. También existe la morbilidad prevalente en estos casos. Actualmente, una de las complicaciones más prioritarias que ocurre en una mujer embarazada es la enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, la preeclampsia. ¿Sí? Esto sobre todo en zonas rurales, donde las mujeres son bastante pobres, ¿sí? O se ocasiona la hipertensión, la proteinuria y la hinchazón de los miembros inferiores, sobre todo de las mujeres, que hace que se complique y llegue inclusive a convulsionar, ¿sí? Y a veces, o justamente por este problema, esta enfermedad, la madre se puede morir, y no solamente ella, sino también su recién nacido. Otro de los problemas importantes es la anemia, la infección urinaria, las hemorragias, las infecciones y las infecciones de transmisión sexual. Otro problema importante en nuestro país es el parto prematuro. Es los partos que ocurren en el sexto o séptimo mes de embarazo, ¿sí? Donde el niño obviamente no tiene buenas condiciones de sobrevivencia. Entonces, ahí justamente se requiere no solamente que la madre tenga un parto en un hospital, sino también que ese niño sea manejado en un establecimiento de salud, sobre todo hospitalario, que tenga y que cuente con la tecnología adecuada para poderlo mantener vivo y sano hasta que logre tener su desarrollo completo. El embarazo en la adolescencia es otro problema importantísimo en nuestro país todavía, sobre todo en zonas rurales, en la zona de sierra y selva, que todavía tenemos embarazos en menores de 15 años hasta inclusive en menores de 12 o 11 años, y una buena parte de ellas son producto de violaciones y de violaciones de personas que viven justamente con ellos, cercanos a la familia. Entonces, este es un problema bastante grande, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico, ¿no? Entonces, eso también es un abordaje importante para poder hacer investigaciones. El aborto, si bien todavía es ilegal en nuestro país, ¿sí? Pero por eso se hacen condiciones insalubres, ¿sí? Son clandestinos la gran mayoría, y obviamente traen consecuencias como las infecciones y las hemorragias y finalmente la muerte. El parto humanizado es otro tema importante porque si bien una buena cantidad de partos ahora se han logrado que sean atendidos en hospitales o en centros de salud por personal de salud, pero no siempre están en las condiciones como lo desea una embarazada. Por ejemplo, en la zona de la sierra y la selva, las mujeres suelen tener sus partos arrodilladas
¿sí? O de cuclillas, y no siempre se respeta esas costumbres. Ya han ido incorporando algunos hospitales, sobre todo de zona de la sierra y la selva, el parto humanizado en las condiciones verticales, pero no siempre es así. No siempre se respeta todas las costumbres que tienen las personas y yo creo que el personal de salud tiene que adaptarse a las costumbres de la población y no al revés, no la población acondicionarse a las costumbres que tenemos los profesionales de la salud, ¿no? Entonces falta humanizar mucho el parto y también en este aspecto falta también hacer investigaciones. Otro tema importante es el embarazo no deseado. ¿Sí? El embarazo, si bien debe ser planificado por las parejas, pero no siempre ocurre así. Ocurre a veces en forma inesperada, ¿no? No solamente en gente muy joven, sino también en gente ya adulta que a veces por falta de tiempo o de planificar o de tener una vida bien establecida o sí, planes bien establecidos en su vida, pues no siempre ocurre así. Entonces, en condiciones inesperadas ocurre un embarazo y muchas veces lo aceptan, bueno, porque no queda otra solución, pero muchas veces, pues, ese no deseo del embarazo y continuar con un embarazo no deseado ocasiona después otros problemas, no solamente de tipo físico, sino también de tipo psicológico y social. Planificación familiar también es un tema importante porque si el hecho, la vida sexual de una persona debe desarrollarse en buenas condiciones y eso no significa que siempre debe terminar en un embarazo. Para eso existen métodos anticonceptivos que finalmente deben estar accesibles, deben tener conocimiento de la población desde bastante jóvenes, inclusive desde el colegio ya se debe estar dando educación en planificación familiar y sobre todo en zonas rurales, donde la gente es más pobre, donde tiene muchos hijos. Ahí es donde tiene que darse mayor énfasis en planificación familiar. Otro tema importante es la violencia familiar, que también, si bien hay investigaciones al respecto, pero somos un país bastante machista, donde todavía ocurre mucha violencia familiar. Inclusive muchas mujeres lo han normalizado y resulta ser también algo normal, sobre todo en zonas rurales y de la selva, que ocurre la violencia familiar y no lo identifican como tal. La nutrición materna de igual manera es otro tema muy importante porque no solamente hay desnutrición en nuestro Perú, sino también hay otro tema importante alrededor de esto, la obesidad que está cada vez mayor, ¿sí? Entonces no hay una adecuada nutrición en las mujeres y esto trae consecuencias también cuando están embarazadas, sobre todo en sus recién nacidos. La lactancia materna también es cada vez menor, ¿sí? Si bien anteriormente, en los años anteriores, eran todo natural, pero ahora cada vez se está dejando. Estos son los temas importantes que nosotros estamos atravesando aquí en el Perú. En cambio, en el mundo desarrollado, en países desarrollados, otros son los temas. Si bien la mortalidad materna era ya muy rara, muy eventual, porque también hay cada vez menos embarazos en el mundo desarrollado, ha ido incrementándose también en estos últimos años, pero no por las mismas causas del Perú o de países desarrollados como el nuestro. Son otras causas justamente las que ocurren en esos países desarrollados. En el mundo desarrollado, pues el embarazo es contrariamente al embarazo en adolescencia, pues acá el embarazo es más en mujeres de edad avanzada, embarazos en mujeres de 40 años o superior a 40 años, donde ya han concretizado toda su vida personal, han tenido todos sus logros personales y recién se deciden ser madres a partir de esa edad. Y por eso es que inclusive muchas veces ya no pueden embarazarse y recurren a la fertilidad asistida, la reproducción humana, donde también este es otro tema importante para ellos. Igual hay pues otra tecnología como bastante laparoscopía obstétrica para una serie de procedimientos en el embarazo que muy poco se utiliza acá por falta justamente de tecnología, los cuidados intensivos maternos, porque también llegan ellas a tener complicaciones justamente porque el embarazo es a edad mayor y obviamente terminan con otras complicaciones distintas a la nuestra. Hay mayor obesidad también al nacer, no solamente en el caso de la madre, sino también en los niños. Como es un niño muy deseado a edades mayores de la madre, obviamente también son súper cuidados y obviamente se alimentan mucho más las madres y nace con mayor obesidad ese niño, ¿sí? Hay mayor cantidad de cesáreas, se ha desarrollado muchísimo la medicina fetal, también ni qué decir de la genética en cuanto a los estudios que son intraútero y de la parte genética del niño, ¿sí?
Hay también problemas de problemas oncológicos ya en las mujeres, sobre todo de edad avanzada y durante el embarazo. El embarazo ectópico también es muy frecuente también en esos países desarrollados. Y obviamente también el tema de anestesia en obstetricia y perinatología es un tema bastante desarrollado porque los partos, sobre todo vaginales, bueno, ninguno es tan natural como en nuestros países. Ahí se utiliza muchísimo la analgesia, la anestesia en obstetricia y en perinatología, y sobre todo por los distintos procedimientos quirúrgicos o médicos que se realizan justamente para el estudio intraútero del feto. Entonces, otros son los temas en el mundo desarrollado. Cuando nosotros hacemos investigaciones, vamos a leer muchos de los artículos que publican en las revistas del mundo desarrollado, y ahí es donde vamos a encontrar justamente estos otros temas que no están, digamos, acorde a nuestra realidad, porque nosotros tenemos otros problemas todavía que hace muchos años en el mundo desarrollado lo han tenido. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer estudios en el salud materno, en la salud materno y perinatal, nosotros tenemos que buscar probablemente estos temas, ¿sí? De hace muchos años atrás que están publicados ya en estas revistas. Por eso a veces cuando nos exigen hacer una publicación y nos dicen que las referencias bibliográficas, los antecedentes no sean de 5 años más atrás, lo que vamos a encontrar nosotros es que estos temas los vamos a encontrar más en revistas latinoamericanas parecidas a las nuestras, pero cuando buscamos en literatura internacional no vamos a encontrar en los últimos 5 años, sino en años mucho más, años mucho más atrás. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nos exigen tener de cuánto de antigüedad de la literatura queremos tener en nuestros antecedentes. En cuanto a los problemas de salud perinatal y neonatal, aquí tenemos todavía una elevada tasa de mortalidad perinatal y neonatal, ¿sí? Si bien se ha disminuido, pero se ha quedado estable, como ustedes han visto en la gráfica, no se puede bajar más de 10 por 10.000, o perdón, 10 por 1.000 nacidos vivos, o sea, 1% prácticamente a nivel del país, 1 de cada 100 niños se muere, o sea, 1 de cada 100 niños recién nacidos se muere en el país por algún motivo, principalmente por prematuridad. La prematuridad todavía es un problema importante en nuestro país. La depresión neonatal, o sea, que cuando nacen no respiran bien o se asfixian. Las infecciones durante el periodo del nacimiento, ¿sí? La morbilidad neurológica neonatal, sobre todo por la prematuridad o por la depresión. La nutrición neonatal es otro tema importante porque si bien también hay desnutrición, sobre todo en la selva y en la sierra, pero en otras ciudades como Tacna, por ejemplo, o Moquegua, que tenemos una mejor situación económica, lo que está ocurriendo es lo contrario. Tenemos obesidad al nacimiento. Están naciendo muchos niños gorditos. Otro tema importante es el VIH y SIDA neonatal, porque hay mamás que se infectan durante el embarazo con VIH y SIDA, y obviamente esta enfermedad se transmite al niño con problemas muy delicados también para su salud. Otro tema importante es la fetopatología. Existen algunas enfermedades o patologías intraútero, ¿sí? Que ya se detectan, menos mal que cada vez están llegando también nueva tecnología, sobre todo ecógrafos para hacer estudios en los fetos y determinar algunas malformaciones, algunas complicaciones intraútero y poder solucionar. Eso recién está llegando a nuestro país, sobre todo en ciudades grandes como Lima, Arequipa o Tacna, las ciudades que todavía pueden tener alguna tecnología, se puede detectar y hacer estudios, pero eso es totalmente distinto. Ocurre en el país, sobre todo en zona de sierra y selva, que no vamos a poder lograr eso. Y la genética, que también es otro tema importante, que si bien recién estamos entrando a estudios también respecto a la genética, esos son campos de repente realmente nuevos también, que sobre todo en países desarrollados, sí, pues cada vez se tiene mayor desarrollo en cuanto a las investigaciones. ¿Qué se está investigando en salud materna? Bueno, se investiga actualmente las causas determinantes y repercusiones de la morbimortalidad neonatal, ¿sí? De la morbilidad materna extrema y mortalidad materna perinatal,
incluyendo las edades extremas, sobre todo en adolescentes o en madres de edad avanzada, se estudia la magnitud, la transición y distribución de la mortalidad y morbilidad, las causas determinantes y las repercusiones. También se debe investigar la implementación de intervenciones o programas para asegurar la salud sexual y reproductiva, la implementación de intervenciones o programas para la prevención y control en la mortalidad materna, perinatal y neonatal, el desarrollo de esas intervenciones o programas o la evaluación del impacto, porque ya hay programas que se han establecido y que funcionan hace muchos años, pero no se ha evaluado cuál es el impacto del funcionamiento o el resultado de las intervenciones o de esos programas. No hay investigaciones al respecto y falta todavía aún. ¿Cuáles son los nuevos horizontes, ¿sí?, de investigación en el área de salud materno-perinatal y neonatal? ¿Qué es lo que falta, por decirlo así, investigar en cuanto a, a esta línea de investigación? Si bien la salud materna y perinatal sigue siendo un campo importante y clave de investigación, dado su impacto en la mortalidad y la morbilidad, tanto en las madres como en sus recién nacidos, hoy en día todavía existen muchas áreas de investigación que son todavía emergentes y relevantes que pueden ayudar a mejorar los resultados en este campo. A continuación vamos a ir explicando algunas principales áreas de interés que todavía podría desarrollarse, ¿sí? Y que son los horizontes, justamente como ustedes lo han llamado a este evento. Uno de los temas importantes es la salud mental, materna y perinatal. Si bien ya hemos estudiado todas las complicaciones, sus causas, sus consecuencias, pero lo que no se o muy poco se ha estudiado es la salud mental materna y perinatal. Aquí, por ejemplo, es importante estudiar la depresión, la ansiedad perinatal. Eso porque existen importantes vacíos en la comprensión de los distintos factores de riesgo, los diagnósticos tempranos y el tratamiento de la depresión y ansiedad perinatal, incluidas las barreras para poder acceder a esos servicios de salud mental. No es casi común que una madre embarazada o un niño recién nacido o una madre con su niño acuda a un servicio de salud mental, ¿sí? Sabemos que el tema de salud mental es bastante importante ahora para nuestro país porque tenemos muchos problemas en ese nivel y más aún una madre embarazada requiere el apoyo en este campo porque ocurren problemas de depresión y de ansiedad. También es importante el impacto de la salud materna en el desarrollo infantil, porque si bien una madre puede tener depresión o ansiedad, ¿cómo está influyendo ese tema en la salud de su recién nacido? ¿No es cierto? Entonces, interesa mucho investigaciones que examinen cómo la salud mental de la mamá durante su embarazo o el posparto afecta el desarrollo cognitivo, emocional y conductual del niño. Eso es importante. En cuanto a las desigualdades y acceso a la atención materna, si bien hay bastantes estudios, pero todavía falta investigar sobre las disparidades en la atención, o sea, falta investigaciones que examinen las desigualdades socioeconómicas, raciales, de género, que pueden afectar al acceso y a la calidad de los servicios de salud materna. Esto incluye no solamente temas de mortalidad materna y neonatal, sino también incluye los temas de los grupos vulnerables, porque dentro de las desigualdades son primordialmente por varios temas, ¿no? La falta de educación de las madres en zonas rurales, las madres que tienen diferentes etnias, etcétera. Entonces falta poder hacer mayores estudios de las desigualdades y los accesos a la atención de la madre y del niño. En cuanto también a las desigualdades, es importante poder analizar el impacto de la telemedicina en la mejora del acceso del cuidado prenatal y postnatal, sobre todo en las áreas rurales.
¿no? Porque ya se ha instalado la telemedicina, pero como las zonas rurales son las más desatendidas, ahora se está haciendo la telemedicina justamente en esas zonas. Y es importante poder analizar cómo está resultando, ¿sí? El tema de telemedicina o salud digital, ¿sí? En las zonas sobre todo desatendidas, como son zonas rurales o muy alejadas de nuestro país. Existen también barreras culturales y por eso es importante poder analizar esas barreras culturales, religiosas, lingüísticas, etcétera. En cuanto a las intervenciones nutricionales y suplementos prenatales, ese es otro tema importante porque es importante realizar estudios de los efectos de la malnutrición materna. Hemos dicho que no solamente hay desnutrición en las madres, sino también hay bastante obesidad, ¿sí? En el embarazo y esto afecta también al niño. ¿Cómo está naciendo un niño de una madre obesa? Sí, eso es lo que falta. Si bien aquí en Tacna tenemos frecuentemente ese tema, pero todavía está falta hacer muchos estudios. Em, Además, también falta, en cuanto a intervenciones nutricionales, explorar la relación entre la dieta materna, la microbiota intestinal y los resultados del embarazo, así como el desarrollo inmunológico del recién nacido. Otro tema importante es la prevención de complicaciones del embarazo y del parto. No solamente analizar ya cuando ya viene la complicación, sino cómo se puede prevenir esas complicaciones como la preeclampsia, ¿sí? Investigaciones sobre biomarcadores para el diagnóstico temprano de una serie de enfermedades. También falta estudios que permitan enfocarse en diferentes causas del parto prematuro, que también es otra de las principales causas. Además, falta desarrollar estrategias de prevención y manejo efectivo de las hemorragias por posparto, que también es otra de las causas importantes de mortalidad materna. Entonces, lo que falta hacer estudios, sobre todo, principalmente, es de prevención de las complicaciones. Ya no hacer estudios de qué complicaciones tenemos, porque ya hay muchos estudios de eso, sino cómo prevenir esas complicaciones. Otro tema importante son las tecnologías emergentes en salud perinatal. Aquí tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo interviene o cómo se puede utilizar modelos de aprendizaje automático para predecir complicaciones durante el embarazo y el parto, como el parto prematuro, preeclampsia, diabetes. ¿Cómo podemos utilizar de repente esa tecnología? ¿No? Tanto de la inteligencia artificial, el análisis predictivo, etcétera, para poder predecir en quiénes puede ocurrir estas patologías. Así también podemos también hacer estudios de un monitoreo remoto, porque ahora hay dispositivos, ¿sí? Sobre todo para poder controlar los latidos de una embarazada, pero falta ahora implementar dispositivos portátiles, tecnologías de monitoreo remoto, sobre todo para el monitoreo de los signos vitales de la madre y del recién nacido, pero en tiempo remoto, ¿no? Para poder ya identificar justamente alguna alteración en la madre y el niño. Otro tema importante son la salud materna en contextos de emergencia y crisis humanitaria. Hemos tenido una pandemia y justamente es importante poder estar preparados para una futura pandemia y que no se abandone justamente la atención de la madre y el niño. Y también sabemos que nosotros tenemos muchos migrantes, ahora sobre todo con la migración de los venezolanos y sobre todo cuando nosotros vivimos en una ciudad fronteriza como Tacna, tenemos pues muchos migrantes de distintos países, ¿sí? Que justamente ocurre una serie de problemas de salud en la madre y en los niños, y eso también tenemos que saber cómo poder afrontar, sobre todo en contextos de emergencia y crisis humanitaria. Eh, Otro tema importante es el impacto del entorno y las determinantes sociales en la salud de la madre y del niño. Aquí, sobre todo, ocurre exposición a contaminantes y a contaminantes ambientales y obviamente, sobre todo en zonas rurales, donde las mujeres tienen contacto con sustancias químicas tóxicas o hay contaminación del aire o por el cambio climático, ¿cómo afecta a la salud de la madre y el niño? Eso también falta, por ejemplo, estudiar.
El tema de lactancia materna y salud neonatal sigue siendo todavía vigente, porque todavía, si bien ancestralmente nosotros teníamos como la lactancia materna algo, una costumbre, cada vez se está dejando más. Y ahora es importante tener que promocionar cada vez la lactancia materna, brindar apoyo a las mujeres que cada vez sigan adoptando esta costumbre y para poder mejorar obviamente la salud de la madre o del recién nacido, que ya está comprobado que lo mejor que se puede dar a un niño es la lactancia materna. Otro tema importante es la salud reproductiva y la planificación familiar, sobre todo en el posparto. Nosotros tenemos unas altas tasas de atención de parto en hospitales y muchas veces después del hospital se van de alta, sobre todo si es un parto normal al día siguiente, y después de que se va a su casa la señora ya no regresa a ningún establecimiento de salud y se embaraza nuevamente. Por eso es importante que ahora la planificación familiar se vaya abordando desde el momento del parto, inclusive desde el momento del embarazo, que se ya vaya convenciendo a las mujeres y educando para que puedan conocer y adoptar un método anticonceptivo y no tengan un embarazo no deseado. Otro tema importante son los factores psicosociales y apoyo a la maternidad. Si bien la madre tiene depresión, ansiedad durante el embarazo, tiene estrés, pues falta estudios justamente sobre cómo el estrés materno derivado de factores sociales, laborales o personales impacta la salud del embarazo y el desarrollo del niño. Además, también es importante investigar sobre el papel de las redes de apoyo, incluido las familias comunitarias y los profesionales de salud en el bienestar emocional y físico de la madre durante y después del embarazo. O sea, falta también hacer estudios sobre el apoyo de redes familiares o redes de apoyo respecto a la madre durante el periodo del embarazo. Cada una de estas áreas puede aportar datos valiosos para mejorar, obviamente, la salud de la madre y del recién nacido y promover la equidad en atención médica y desarrollar intervenciones preventivas efectivas. No solamente nos debemos abocar ahora a estudios que ya se sabe, sobre todo las patologías, por qué ocurren. Lo que ahora tenemos que implementar son otro tipo de estudios que nos permitan desarrollar o analizar más que todo la prevención, las intervenciones, nuevas tecnologías, ¿sí? Que nos permitan poder desarrollar otras intervenciones preventivas y efectivas. Por lo tanto, falta todavía desarrollar muchos temas de interés que acá les he venido justamente a compartir dentro de esto y obviamente puede existir todavía otros temas importantes que probablemente uno solo no lo pueda evidenciar. Obviamente depende de cada región donde estemos analizando. Cada región de nuestro país es diferente. Cada región tiene también problemas distintos. No es lo mismo poder analizar los problemas de Lima con los problemas de Iquitos o los problemas de Puno, etcétera. Son totalmente distintos. Así que para poder contribuir con una investigación en el área de salud materna, perinatal y neonatal, tenemos que ubicarnos primero en qué región queremos hacer nuestro estudio. Y si queremos hacer un estudio nacional, obviamente, sí tenemos que hacer un análisis nacional. Así que está en las manos de ustedes como estudiantes de poder contribuir a poder realizar un estudio en cualquiera de estas áreas. ¿Cómo podría yo saber qué cosas falta estudiar o si hago yo una investigación, dónde puedo publicar? Pues a nivel nacional tenemos algunas revistas que ya están obviamente indexadas, por ejemplo, la revista peruana de ginecología y obstetricia, que pertenece o es producto de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Perú. Esta revista estaba indexada hasta pocos años atrás solamente en la base de datos de Cielo, pero hoy ya está indexada en Scopus. Entonces, esta revista nos va a dar una idea, si ustedes tienen interés en esta línea de investigación, de poder leer esta revista peruana de ginecología y obstetricia, porque hay artículos de todo el país, justamente en la línea de investigación de salud materna, perinatal y neonatal. Tenemos también la revista peruana de investigación materno-perinatal, que es la revista del Instituto Nacional Materno-Perinatal, o sea, de la Maternidad de Lima.
Si bien tengo entendido que está indexada en LatinDex, no estoy segura si en Cielo, pero también tiene investigaciones importantes. Otra revista es la Revista Internacional de Salud Materno-Fetal, que también está publicada en LatinDex, creo que también en Cielo en Lima, pero también tiene muchos artículos, es una revista peruana, ¿sí? Que tiene muchos artículos de esta línea de investigación importantes. Y finalmente la Revista Peruana de Pediatría, que es de la Sociedad Peruana de Pediatría, ¿sí? Que también aquí publica muchos artículos sobre todo de la salud del niño en el periodo perinatal y principalmente neonatal. Esta revista más bien está solamente indexada en Cielo, pero yo me imagino que también están haciendo los esfuerzos para poder indexar en Scopus. A nivel internacional, en Latinoamérica, una de las revistas importantes, bueno, son la revista chilena de obstetricia y ginecología, la revista colombiana de obstetricia y ginecología, la revista de ginecología y obstetricia de México, la revista de progresos de obstetricia y ginecología de España, ¿sí? Que son revistas prácticamente en español, ¿sí? Tres de las latinoamericanas y cada país tiene una revista de ginecología y obstetricia de Latinoamérica que pueden ustedes dar una leída de ver qué investigaciones se están realizando y les puede dar una idea de qué cosa también podrían investigar ustedes, que probablemente no haya una investigación parecida en el Perú o alguna investigación interesante. Y a nivel internacional, bueno, la American Journal of Obstetric Gynecology, que de Estados Unidos, que es otra revista también muy importante de Estados Unidos, donde también publican una serie de artículos sobre todo del área materno-perinatal, y la International Journal of Gynecology Obstetrics, que también es otra revista norteamericana, que también son revistas obviamente en inglés que pueden encontrar muy buenos artículos, pero insisto que estos obviamente tienen temas también acordes a la realidad, sobre todo de estos países. Bien, entonces tienen acá una serie de revistas donde ustedes pueden consultar, ampliar sobre todo una serie de temas de esta línea de investigación que están obviamente a disposición en línea. Bien, entonces les agradezco muchísimo y estoy dispuesta a poder resolver cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Compañeros, todos los asistentes, si es que tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano o escribirla en el chat para posteriormente leerla o darles el pase. ¿Sí, Jorge? Sí, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, se te oye. Ya. Bien, buenas noches, doctora. Más bien agradecerle por la ponencia de hoy. Mi pregunta más sería, estuve leyendo uno de sus artículos donde participó, que mencionaba sobre el impacto del embarazo no planificado en los resultados neonatales. Y como mencionaba, es un hallazgo de recién nacidos de alto riesgo en el Perú. Quería consultarle, más bien, teniendo en cuenta esta alta prevalencia, no sé si existiría una relación tanto también a nivel de la atención y educación en la salud que podrían exacerbar estos resultados. Esa sería mi duda. A ver, sí, efectivamente el embarazo no planificado en ese estudio se ha encontrado que, si no me equivoco, que casi 2/3 de todos los embarazos no son planificados, ¿verdad? Si bien después de que, a pesar de que no son planificados, llegan a término esos embarazos, o sea, a concretizarse el embarazo y a tener su recién nacido, este, finalmente, el- ¿se me escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Ah, sí, perdón. Eh, entonces, las implicancias me decía respecto a la educación. No te entendí muy bien, disculpa. Sobre la educación y la atención en salud, si habría alguna implicancia ahí también. Bien, a ver, por supuesto que es importante. Yo pienso que la educación en salud es muy importante para poder planificar, o mejor dicho, tener un plan de vida en todas las personas. ¿Por qué ocurre un embarazo no planificado? Eso no debiera ocurrir en todas las personas, más aún que tengan algún tipo de educación. Y eso está ocurriendo en cualquier área de nuestro país,
No solamente mujeres que tienen una baja educación, o son de zonas rurales, o son de zona de selva, sino, y ustedes mismos habrán visto, ¿no? En muchas parejas que sorprende un embarazo porque justamente no lo han planificado. ¿Por qué ocurre eso? Porque las personas lamentablemente no tienen muy claro desde muy jóvenes en tener sus planes de vida bien establecidos. Y ahí justamente juega la educación de salud, de que es parte de responsabilidad de nosotros, ¿sí? De poder educar a los jóvenes desde el colegio, inclusive, de poder decir que cada uno debe tener bien establecido su plan de vida. Dentro de ese plan de vida está bien establecido cuándo nosotros queremos ser padres y cuándo debemos tener ya, estar dispuestos a tener un hijo y obviamente tener una familia, ¿no? Entonces tenemos que educar justamente si las personas, los jóvenes, los adolescentes aún no están todavía preparados ni tienen todavía dentro de sus planes tener una familia, justamente existen otras alternativas como es la planificación familiar. Y ahí justamente nosotros tenemos que educar a la población. Esa implicancia es muy importante. Obviamente que podría reducirse los embarazos no planificados con la educación en salud. Dentro de la educación de salud está fundamentalmente la planificación familiar, es parte de la educación en salud, no es lo único que se podría dar de repente a los jóvenes, sobre todo, y desde los colegios. Lamentablemente ha jugado un rol muy importante. Antes se daba bastante educación en salud, nosotros como estudiantes, inclusive desde estudiantes dábamos educación en los colegios, pero ahora es con este lema o estos grupos de padres de familia que dicen, con mi hijo no te metas, bueno, ya no se puede ingresar fácilmente a un colegio y dar educación. Más aún si es un colegio privado, hay que pedir autorización a los padres y si ellos desean, bueno, puede uno dar educación, pero no siempre ya uno tiene las puertas abiertas de un colegio y eso ha limitado muchísimo la educación en salud. Ya, yo creo que es un rol importante que se está dejando y que corresponde obviamente al sector salud de brindar una educación desde muy jóvenes, no solamente en la secundaria. Yo creo que la educación sexual y dentro de ello la planificación familiar corresponde desde años muy menores. No sé si eso responde a tu pregunta. Ah, sí, doctora, muchas gracias, más bien. Doctora, antes de pasar con la siguiente pregunta, le pediría nos dé una palabra clave, ya que esa nos va a servir a nuestra asistencia de hoy. Mm, Ya, una palabra clave, pero te la escribo ¿Podría decirla o escribirla? una palabra clave. Desarrollo. Ok. ¿Escucharon, chicos? La palabra clave entonces es desarrollo. Ahora, siguiendo con la siguiente pregunta que tenemos, nos dice, ¿de qué manera las publicaciones científicas pueden influir en la implementación de políticas públicas en salud materna y neonatal en el Perú? Uy, influye muchísimo, porque las políticas de salud siempre deben estar en base a las investigaciones. No se pueden tomar decisiones políticas en base a criterios personales o a los criterios de los políticos que están de turno, ¿no? Las políticas públicas siempre están en base a evidencias científicas. Y eso justamente, a falta de tantas evidencias científicas de nuestro país, es que lamentablemente las decisiones políticas se toman en función a otras realidades o a otros estudios de otros países, porque no tenemos nosotros algo propio de nuestro país, ¿ya? O también de acuerdo a los criterios personales de las autoridades o los políticos que están de turno. Y eso no debe ser así. Si nosotros tuviéramos investigaciones diversas que van a permitir implementar las distintas políticas, obviamente sería otro nuestro panorama, porque ahí sí tendríamos mejores resultados en las distintas políticas que se pudieran implementar. Y justamente falta eso. Y otro de los problemas que nosotros estamos viendo es que hay investigaciones que puedan utilizar para implementar las políticas,
Pero los políticos de turno no saben nada de investigación y no toman en cuenta muchas veces esas investigaciones. Entonces, ocurre por ambos lados, ¿no? Problemas, pero siempre hay en los niveles decisorios, diríamos, cuando establecen políticas, gente que maneja, obviamente, la investigación dentro de los asesores, por decirlo así, ¿no? De que sí, pues se toma en cuenta, ¿ya? Pero falta, o sea, definitivamente, si hay investigaciones, ese es un insumo importantísimo para poder implementar mejores políticas y que esas políticas justamente respondan a las necesidades de nuestro país, ¿no? Entonces, y que sean justamente investigaciones propias de nuestra realidad, muy distintas a las que nosotros podríamos tomar investigaciones de otros países, porque nuestro país siempre tiene otras características peculiares, propias, ¿no? Distintas a la de otros países. Muchas gracias, doctora. Claro, tiene justamente sentido eso. Y hablando de lo que decía de la realidad en la que estamos, hay justo una pregunta que la menciona y nos dice, ¿no? ¿Cómo se puede asegurar que estas investigaciones que se publican reflejen realmente cuáles son las verdaderas necesidades que estaría habiendo en la población, justamente no materna, neonatal, y que estén relacionadas? ¿Cómo se pueden evidenciar que son de la realidad? A ver, lo más importante primero es hacer un análisis de la situación de salud materna y perinatal, ¿ya? De cada región, ¿no? Obviamente el país, nuestro país, el Perú, tiene una diversidad tremenda de realidades. Nosotros no tenemos una sola realidad en todo el país, no es única. Ahora, la situación de salud de la selva, de cualquiera de nuestras regiones de la selva es totalmente diferente al de la costa, por ejemplo, ¿no? Igualmente la de la sierra, y no solamente dentro de la misma sierra del sur y del norte son totalmente distintos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para hacer una investigación es analizar la situación de salud de esa región donde queremos hacer una investigación. Analicemos primero cuáles son los problemas prioritarios de salud en términos, en este caso, de salud materna y perinatal, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos problemas prioritarios, entonces nosotros recién podemos ahí identificar qué problema o qué temas de investigación podríamos abordar, de tal manera que la investigación que nosotros hagamos pueda contribuir a mejorar o a solucionar esos problemas, porque de eso se trata. Cuando uno hace una investigación, fundamentalmente tiene que elegir un tema que pueda contribuir a solucionar nuestros problemas, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, de temas no podría decirles, depende de dónde van a ser, en qué escenario están ustedes ubicados para poder decir qué tema podría ser más importante, ¿no? Porque eh, no va a ser los mismos temas aquí en Tacna, donde nosotros vivimos, que lo que pudiera ser yo en Puno, por ejemplo, ¿no? O se me ocurre en Iquitos, o no sé, en Lima, entonces son totalmente realidades muy distintas. Nuestro Perú es muy variado en cuanto a situaciones distintas que se dan, ¿no? Realidades totalmente diferentes, ¿ya? Claro. Bueno, tenemos una pregunta más, justamente de los temas. Geneisa Matos nos dice, ¿no? Investigar sobre la calidad de atención prenatal sobre la salud materna sería un tema relevante o de gran impacto. Sí, por supuesto que sí. En realidad, muy poco se ha hecho sobre calidad de atención, ¿no? Se ha hecho sobre temas puntuales dentro de lo que es calidad. Por ejemplo, el tema de satisfacción en atención, ¿no es cierto? Pero es un aspecto pequeñito dentro de la calidad de atención, porque hablar de calidad es un tema bastante amplio y grande. Dentro de la calidad hay varios subtemas, ¿cierto? Entonces se ha abordado las cosas de repente más fáciles, como les vuelvo a repetir. Entonces, satisfacción del usuario, ¿no? De repente así cosas que son más fáciles de poder levantar información. Pero hay varias otras cosas que todavía no se ha evidenciado, ¿no? Entonces, falta muchísimo y de hecho que es un tema importantísimo, ¿ya? Porque no le damos importancia a nosotros como profesionales de la salud. Nosotros brindamos atención, pero no sabemos si la atención que estamos dando a diario
es la más adecuada y justamente resuelve los problemas, porque decir que es una atención de calidad involucra muchas otras cosas más, ¿no? No solamente es de satisfacción, de infraestructura, de solucionar su problema de salud, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el tema de calidad sigue siendo un tema importante para poder solucionar los distintos problemas, ¿no? En todas las realidades de Perú, en todas las regiones, porque sí. Y vuelvo a repetir que muchas veces a nosotros como personal de la salud no nos gusta que nos evalúen cómo estamos trabajando, cómo estamos atendiendo. Y hablar de calidad justamente es poder evaluar cómo se está brindando las atenciones. Y si se están atendiendo mal o no se está atendiendo con la calidad adecuada, obviamente merece poder resolver el tema de calidad. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Ahora, por último, tal vez le pediríamos si podría prender su camarita para poder tomarnos una foto para hacer recuerdo de esta sesión. Oh, les voy a pedir mil disculpas porque tengo mi computadora malograda, la cámara hace mucho tiempo y no voy a poder Ah, prender. bueno, en Sí. todo caso, se podría quedar un momento para haciendo también que salga su nombrecito en nuestra Ah, captura. sí, claro que sí. Ya. Chicos, invitamos a todos los que puedan prender sus cámaras, por favor, y obviamente a todo el comité organizador que está presente.